vengo en una serie que he titulado Bienaventurados. ¿Cuántos aquí son bienaventurados? Bienaventurados es la primera parte del Sermón del Monte que fue impartido por Jesús hacia sus discípulos. Está conformado por 9 declaraciones acerca de lo que es precisamente bienaventurado para el Señor. La palabra bienaventurado significa una persona bendecida, una persona próspera en todo lo que hace, dichosa, feliz, uno que se le asegura que le irá bien, aún en momentos difíciles y en momentos desafiantes en su vida. Jesús vivió aquí en la tierra como un bienaventurado. ¿Y cómo lo sé? Porque el Padre habló bien de él. Porque dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y no hay mayor bendición para una persona que Dios pueda hacer esta misma declaración de alguno de nosotros. Pero Jesús, al ser bienaventurado, no fue eximido de pruebas, ni de tempestades, ni de cumplir la voluntad de Dios, que en el caso de él era la cruz del Calvario. Y digo esto porque en ocasiones pensamos que una persona bendecida o bienaventurado es una persona que no atraviesa situaciones difíciles, y eso no es bíblico. Al contrario, las cruza, pero al final todo le ayuda para bien. En el proceso habrá lágrimas, en el proceso habrá confrontaciones, en el proceso se revelarán asuntos del corazón que deben ser transformados, pero a la postre todo Dios lo usará para nuestro bien. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, al estar en Cristo, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que hace 8 días hablé de la primera bienaventuranza, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, hablamos acerca de lo que significa bíblicamente la pobreza espiritual, y concluimos que una actitud de una persona bienaventurada es una actitud de una persona necesitada de Dios. ¿Cuántos acá necesitan de Dios? El Señor nos guarde cuando lleguemos a considerar en algún momento ya no necesitar a Dios. Son bienaventurados los que necesitan a Dios. Son bienaventurados los humildes de corazón, así como un pobre se humilla y está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que le sea suplida su necesidad. De la misma forma nosotros nos humillamos delante del Señor. Otro término que estudiamos fue el término dependencia. Un pobre es un dependiente de otro que puede atenderlo en medio de la circunstancia por la que esté cruzando. En el caso nuestro dependemos de nuestro Señor. Y también hablamos de la palabra inmerecedores. Un pobre reconoce que por sí mismo no tiene mérito para alcanzar algo, y en ese sentido nosotros también somos inmerecedores de la gracia y el favor del Señor. Amén. Así que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy quiero entonces ir a la segunda bienaventuranza y tomar este tiempo para que tengamos algunos pensamientos alrededor de ello. Mateo capítulo 5 versículo 4. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dígalo conmigo, por favor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y de acuerdo a este versículo, nosotros, los hijos de Dios, creyentes en Jesús y portadores de la fe en Él, podemos continuar viendo la bendición de Dios en nuestra vida, aún en momentos de dolor. ¿Y por qué? Porque la bienaventuranza del Señor promete, en esos escenarios de sufrimiento, de dolor, de quebranto, que el consuelo de Dios se manifestará en nuestro interior.
Por eso he titulado mi mensaje en esta mañana, El consuelo de Dios. Porque hablar del consuelo de Dios es un tema que nos compete a todos, porque en algún momento de nuestra vida todos estaremos cruzando por circunstancias de dolor emocional. De hecho, Jesús lo dijo: en el mundo seremos afligidos. Y las causas de esa aflicción pueden ser diversas. En algunos casos lloramos por rupturas amorosas. ¿Cuántos aquí han llorado por rupturas amorosas? Abandonos, pérdidas, lutos, ingratitud de personas, sentirnos decepcionados de alguien, frustrados por un resultado que no obtuvimos después de invertir nuestro trabajo, nuestro tiempo o nuestro corazón. La traición también muchas veces nos hace llorar. El rechazo, las malas noticias. Y cual sea la causa de su sufrimiento, la mayor bendición que Dios nos ha dado en ese momento es experimentar el consuelo de Dios. Quiero que levante su mano si usted necesita ser consolado por Dios. Necesitamos su consuelo. Y veo que el versículo más corto del Nuevo Testamento, en Juan 11:35, nos habla de que Jesús lloró. Y es el versículo más corto, pero a la vez creo que es un versículo tremendamente profundo e intenso para revelar el nivel emocional por el que estaba cruzando Jesús. Y me revela una forma saludable de expresar nuestro sufrimiento a través de las lágrimas. Porque si Jesús lloró, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Así que llorar se vuelve necesario como una manera de expresar lo que estamos sintiendo. Llorar es una bendición porque nos permite exteriorizar y descargar el corazón cuando éste está sometido a una presión emocional. Y aquí quiero entonces formularle algunas preguntas. Entonces las preguntas que le voy a hacer es la siguiente: ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Sí, yo ahorita. Pero otros puede que no lo tengan muy claro o que hace mucho tiempo no lo hagan. Ahora, algunos no lloran porque los adoctrinaron mal desde sus casas. Usted no llore porque usted es un varón. Las que lloran son las mujeres. Entonces, ¿qué hacemos con este versículo? Jesús lloró y Él es nuestro modelo de varonilidad, modelo de hombre perfecto. Ahora, yo no me refiero solamente a llorar con agua, porque hay personas que no pueden llorar con agua. Es decir, sus lágrimas no se manifiestan, pero están llorando en su interior. Ahora, otra pregunta: ¿a causa de qué lloraste? Esa última vez que lloraste, ¿por qué lo hiciste? Y ya adentrándonos en el tema, formulo la siguiente pregunta: ¿buscaste el consuelo de Dios en ese momento de llanto? Y si no buscaste el consuelo de Dios, entonces, ¿qué o a quién buscaste para calmar ese dolor? O quizás sigues cargando todavía con ese dolor. Y mucho cuidado, porque sí, la Biblia afirma que hay un tiempo para todo. Hay tiempo de llorar, pero escúcheme, hay un tiempo de parar de llorar. Por eso en 1 Samuel 16:1 el Señor le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? Eso me muestra que
el Señor me regala la oportunidad de yo expresar lo que puede estar pasando en mi corazón a través de las lágrimas. Pero que en ese escenario debo buscar el consuelo de Dios para que yo deje de llorar. Para que llegue un momento donde ya yo, como lo dice por ahí un eslogan de otra iglesia, para que yo pare de sufrir. Ahora, eso es interesante. No dice bienaventurados los que sufren, dice bienaventurados los que lloran. Porque es que una persona que no llora termina expresando su dolor de otras maneras. Y eso le puede traer consecuencias negativas. Por ejemplo, hay algunas personas que cuando sufren no lloran, sino que se vuelven herméticas y se silencian, verbal y emocionalmente. Son personas que tienen su corazón como un tipo de caja fuerte. No exteriorizan el dolor y lo preocupante, ¿saben qué es? Que ese dolor, si no se expresa, se va enconando en el interior. Y cuando lo explota, lo hace sin calcular límites. Es más, algunos de esos dolores que no se expresan para que recibamos el consuelo del Señor, terminan provocando enfermedades y terminamos somatizando en el cuerpo dolores que tenemos enconados. Y yo pido al Espíritu Santo que Él nos vaya dando revelación y mostrando tal vez dolores enconados en nuestro interior, que pueden estar creciendo hacia adentro y que pueden estar haciendo mucho daño, incluso creando enfermedades. Otras personas expresan su dolor a través del enojo, les da rabia, están disgustados con la vida y de alguna forma con Dios. Se llenan de ira, de agresividad y dañan sus relaciones porque comienzan a tener distancia emocional con la gente a su alrededor. Así que les he hablado del silencio, les he hablado del enojo, pero también otras personas cuando sufren buscan escapismos, como ventanas de humo, para esconder lo que les está pasando. Entonces, lamentablemente, terminan buscando en el mundo lo que solamente Dios está dispuesto a darles. Buscan en el mundo y allí se sumen en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en las rumbas, en las adicciones, en el pecado, y a través de esto abren puertas espirituales a Satanás y a sus demonios que solo tienen como plan destruirnos. Así que el escapismo no es una buena solución frente al dolor. Ahora, otros no necesariamente su escapismo tiene que ver con pecado. Otros comienzan a escapar o a esconder en el trabajo. Es bueno trabajar, pero cuando hay exceso de trabajo muchas veces lo usamos como una cortina de humo para no tratar con los asuntos guardados de nuestro corazón. Pero la buena nueva que el Señor nos está hablando esta mañana es que nosotros los creyentes, ¿cuántos aquí son creyentes en Jesús? Cuando lloramos tenemos una gran bendición y es que seremos consolados. ¿Le puede decir eso a la persona que está al lado? Dígale, seremos consolados. Necesitamos ser consolados. ¿Qué es el consuelo? No quién es consuelo, sino qué es el consuelo. Consolar procede del latín y significa un llamado para estar al lado del otro. Por eso es que un sinónimo de consolar puede ser confortar. Me hago a tu lado para que mutuamente nos hagamos fuertes frente a lo que estás viviendo. Brindar consuelo es dar alivio al alma adolorida. Dar consuelo es reconfortar al corazón del que sufre.
Es acompañar a otros en medio de un suceso doloroso por el que cruzan para traer descanso en su interior. Dar consuelo es traer sanidad al alma. Porque así como necesitamos la sanidad de nuestro cuerpo, también necesitamos la consolación de nuestra alma cuando ésta está afligida. Y definitivamente el consuelo es una obra sobrenatural de Dios a favor de nosotros, sus hijos. De hecho, cuando Jesús se refirió al Espíritu Santo, en Juan 16:7 dijo: es necesario, es conveniente que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Consolador, el que les puede dar consuelo, el que les puede dar alivio en medio de esa aflicción. Y como consolador, el Espíritu Santo revela la parte maternal de Dios. Muchas veces hemos hablado de la paternidad de Dios, pero me gusta porque el Espíritu Santo revela esa parte tierna, esa parte consoladora y esa parte maternal de Dios. Isaías 66:3 lo dice así: así como una madre consuela a sus hijos, el Señor también nos dará consuelo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿puede usted recordar momentos donde su mamá lo consoló? Y si tal vez usted no tuvo la bendición de contar con el consuelo de su mamá, pues tenemos al Señor, que Él nos da su consuelo en todo momento. Ahora, el Espíritu Santo, así como una mamá, cuando su hijo está pasando por una situación de aflicción, expresa su consuelo de diferentes maneras. Por ejemplo, nos ayuda. ¿Cuántas mamás ayudan a sus hijos? El Espíritu Santo hace eso con nosotros, nos ayuda. Intercede por nosotros. ¿Hay madres que oran por sus hijos? Poquitas parece ser, ¿no? El Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo nos fortalece en nuestra debilidad. Hay momentos donde el dolor es tan grande que no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos da guía y dirección como una mamá se lo da a sus hijos. El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda las palabras, las promesas del Padre, nos da convicción en nuestro corazón, nos revela asuntos guardados de nuestro corazón y también nos da testimonio de lo que somos. Por eso una mamá muchas veces le dice a su hijo: hijo, deja de llorar por esa niña que te rechazó. Tú eres muy valioso. En ti hay muchas cualidades y seguramente Dios tiene lo mejor para ti. Esa persona no era. ¿Cuántas mamás hablan así? Claro, porque una mamá, así como el Espíritu Santo, imparte sabiduría y poder. Y algo tremendo que la Biblia afirma acerca del Espíritu Santo: siempre nos acompañará. ¿Sabe que el Espíritu Santo está con usted cruzando ese valle de dolor? Cruzando ese momento de separación, cruzando esa situación que quebró su corazón por dentro, porque Él también trae paz y alivio en cualquier tribulación. Lamentablemente, personas que no conocen este principio y esta promesa de que podemos acudir para recibir el consuelo de Dios, el dolor es tan intenso muchas veces que llega el punto donde rechazan el consuelo, rehúsan el consuelo de Dios. Y eso ocurre como cuando muchas veces nos administran médicamente un antibiótico y el cuerpo, aunque lo necesita, algunos cuerpos lo rechazan y hay que hacer un cambio de medicamento. Pues bien, esto me lo muestra la Biblia con algunos ejemplos. Jeremías
Capítulo 15, versículo 18. Jeremías está cruzando un tiempo muy difícil porque está siendo enviado por Dios para guiar a un pueblo terco y obstinado. Menos mal que de esos aquí no hay ninguno. Y Jeremías, en medio de su frustración ministerial, dijo lo siguiente: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida ha sido desahuciada y no admite curación. Esa es la parte que quiero resaltar. ¿Acaso tú, Dios, para mí serás como cosa ilusoria o como aguas que no son estables? Eso muestra la situación emocional por la que estaba cruzando Jeremías. Dios quería consolarlo, como su palabra nos lo muestra, pero muchas veces somos nosotros los que rehusamos el consuelo de Dios. Lo mismo le pasó a Jacob en una situación terrible, cuando le hicieron creer que su hijo José lo había matado una bestia, cuando era una mentira. Génesis 37-35, se levantaron todos sus hijos, haciendo referencia a los hijos de Jacob, y todas sus hijas para consolarlo. Pero él no quiso recibir consuelo. Y más bien determinó: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Así que quizás esta mañana el Espíritu Santo venga a decirte: yo he querido traer consuelo sobre tu vida, pero tú lo has estado rehusando. Así que desármate y permite que el consuelo del Señor alcance tu corazón. En nombre de mi familia, de mi esposa, de mi hijo, de mi suegra, de mi cuñado, nosotros queremos dar gracias a la iglesia por el consuelo de parte de Dios que hemos recibido a través de ustedes. Con cada abrazo, con cada palabra, con cada manifestación, con su comprensión, con su paciencia hacia el proceso que como familia estamos viviendo. Queremos darles gracias y queremos bendecir al Señor por el espíritu de consolación que ha desatado en nosotros como familia espiritual. El apóstol Pablo fue uno de esos personajes bíblicos que recibió consuelo a lo largo de su vida y en varias ocasiones. Y quiero ir a 5 pasajes que me van a mostrar 5 principios relacionados con el tema que nos compete: el consuelo de Dios. El primer pasaje lo encuentro en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Dice la Biblia: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, o sea, una púa. Yo porque pienso que es acá. Bueno, una púa en cualquier parte del cuerpo que le generaba aflicción, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Respecto a lo cual Pablo oró 3 veces y le rogó a Dios: quítalo de mí. Pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Diga conmigo: me gozo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque he entendido algo: cuando soy débil, entonces me hago fuerte. Punto número 1: el consuelo de Dios nos hace fuertes en medio del dolor. El consuelo de Dios nos hace fuertes en medio del dolor. La situación que estaba cruzando Pablo no era fácil. Era abofeteado continuamente. Sentía profundas punzadas que le ocasionaban dolor y que no tenían alivio. Y en medio de eso él tomó una decisión: gozarse, porque comprendió un principio misterioso, pero a la vez poderoso: el consuelo de Dios, que nos lleva a ser fuertes en medio de una situación que nos duele.
Porque tal vez usted está cruzando por una situación que usted siente que lo está sobrepasando, que lo está superando. Y llega un momento donde la única forma es desistir, rendirnos, para que sobre nosotros descanse la gracia de Dios que garantiza su poder obrando a nuestro favor. Y eso lo entendió Pablo, y eso lo hemos entendido personas que hemos sido consolados por Dios. Cuando muchas veces el consuelo de las personas aquí en la tierra no alcanza, hay un consuelo sobrenatural que penetra hasta lo más profundo y que hace que en medio de aquello que pareciera que te está superando, tú experimentes gracia y poder divina. Pablo fue un bienaventurado cuando lloró. Fue un bienaventurado en medio del dolor. Porque quizás hay dolores a nivel emocional que no serán quitados. Porque su propósito es que nos lleven a depender del Señor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aunque el dolor no se ha quitado del todo, Dios cada vez nos va haciendo más fuertes y va ampliando nuestro umbral del dolor emocional. Y es allí donde podemos decir lo que dijo Pablo: me gozo, porque cuando soy débil, entonces Él se hace fuerte en mí. Número 2. Para ello quiero que vayamos a 2 de Corintios. Ponga ahí su dedo en 2 de Corintios, porque los versículos a los que vamos a hacer referencia fueron escritos por Pablo en la segunda carta que él escribió a la iglesia en Corinto. 2 de Corintios 7, versículos del 5 al 7. Dice: de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos, y de adentro, temores. Eso me lleva a mi segundo punto. El consuelo del Señor nos sana integralmente. Porque el consuelo de Dios es tan poderoso que lo sana todo. Pablo está diciendo que él tuvo situaciones en su cuerpo, pero también está hablando de situaciones que vienen de afuera, pero quizás las más difíciles de lidiar son lo que surge de adentro. Y como él mismo lo dice, temores, miedos, muchas veces infundados. Y es que el temor tiene un poder tremendo, porque es una fe que actúa en negativo. Por eso la Biblia permanentemente nos dice: no teman. Job dijo: me ha sobrevenido lo que tanto yo he temido. ¿Y cuántas veces temores se han incrustado en nuestro corazón de situaciones que finalmente nunca van a ocurrir? De afuera tenemos los ataques del enemigo, sus dardos, personas usadas por el enemigo para ocasionar aflicción, pero de adentro tenemos gigantes que se quieren levantar para apagar nuestra fe. Y es precisamente contra esos gigantes que debemos batallar y recibir el consuelo de Dios para poder hacerles frente. Versículo 6 de esa misma porción dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló. ¿Cómo? Con la venida de Tito. Y eso muestra que una de las maneras como Dios trae consuelo a sus hijos es a través de otras personas. Por eso es un privilegio ser iglesia y echar mano de los beneficios de ser una familia de la fe. Por eso el Señor dice: lloren con los que lloran. Mi hijo más pequeño, íbamos a acompañar a una familia en un funeral, y me dice: papá, ¿y yo qué digo? Nada. Entonces, ¿qué hago? Llore. Porque eso dice la Biblia: lloren con los que lloran. Yo no digo nada, pero yo lloro. Yo acompaño a la persona, porque a veces palabras que decimos como que en vez de ayudar, empeoran. Número 3, y voy a hablar más adelante acerca de
de la influencia de Tito para Pablo, así que lo dejo aquí solamente mencionado. Número 3, el consuelo del Señor nos lleva a esperar confiadamente en Él. El consuelo del Señor nos lleva a esperar confiadamente en Él. Segunda de Corintios 1, la primera parte de la carta, versículos 7 al 10, Pablo nuevamente hablando dice: nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Puede usted pensar en compañeros que usted ha tenido en los momentos de aflicción? También usted debe tener compañeros en los momentos de consolación. Versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, otra que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Así son muchas veces las situaciones de aflicción, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Incluso, versículo 9, muy atentos a esto, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y tal vez hay personas que en esta mañana tienen sobre sus vidas, sobre sus hijos, sobre sus casas, sentencias de muerte. Y se pueden encontrar en el mismo escenario donde Pablo se encontraba. Pero él dice, esa sentencia de muerte me llevó a no confiar en mí mismo, sino en ¿quién? En Dios, que incluso tiene el poder de resucitar a los muertos. Versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que nos librará. ¿Cuántos pueden esperar en el Señor? Eso produce el consuelo de Dios. Cuando somos consolados por Él, sabemos que de la misma forma como Él nos libró en el pasado, nos librará ahora y nos da la fe para creer que nos librará en el mañana. Eso dice Pablo ahí en esta carta. Tenemos la confianza en Dios de que es capaz de librarnos de esa gran muerte, de esos edictos de muerte, declaraciones que el enemigo ha proclamado en su contra para debilitar su fe y para llevarlo a perder la esperanza en el futuro. Una persona que ha perdido la esperanza es una persona que humanamente no encuentra una solución. Y es allí donde usted necesita rendir su corazón y buscar al Señor para que se manifieste su consuelo. Y el secreto, muchas veces para experimentar ese consuelo, está en la oración conjunta, en los compañeros de tribulación, los compañeros de aflicción y los compañeros de consuelo. Ahora, ¿ha notado usted que los versículos que he leído se encuentran en cuál libro? Segunda de Corintios. Porque podemos decir que es la carta del consuelo. Es la carta que escribe Pablo a la iglesia para traer sobre ellos consolación. Segunda de Corintios 1, versículo 3 al 4, comienza la carta presentando una característica de Dios que a veces pasamos por alto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Puede decir eso conmigo? Diga conmigo, Dios de toda consolación. Versículo 4, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros. Y eso me lleva a mi cuarto punto. Somos consolados para consolar. El consuelo de Dios nos capacita para consolar a otros. Por eso, bien importante, cerrar ciclos de heridas emocionales que se han abierto. Y para cerrarlas necesitamos experimentar el consuelo de Dios. Y Él nos consuela, como la misma carta lo explica, porque habrá momentos donde también debemos consolar a otros de la misma forma como Dios lo hizo con nosotros. ¿Ustedes se acuerdan de los primeros momentos de la conversión
del apóstol Pablo cuando era Saulo. Él tuvo un momento muy difícil. Y me refiero a lo que dice la Biblia en Hechos 9, 26 al 27. Porque Saulo tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Pero antes de eso, él era considerado un perseguidor de la iglesia. Y él quería venir a ser formados para servir. Él quería ir al grupo Fuente de Chía. Mandémoslo para Chía. Pero le tenían miedo. La gente no quería que él estuviera. Por eso dice Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le hacían el feo. Le tenían miedo y no creían que fuese discípulo. Entonces Bernabé, que a propósito su nombre significa consolación. Ahora mi esposa porta el nombre de Consuelo y efectivamente ella es una consoladora tremenda. Pero si no hubiera tenido esa traducción, su nombre sería Bernardina. Gracias a Dios por la traducción. Dice que Bernabé entonces tomó a Saulo y lo trajo a los apóstoles. Él intercedió. ¿Se acuerdan lo que hace el Espíritu Santo? Intercede. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Da testimonio de nosotros. Eso hizo Bernabé. Gloria a Dios por Bernabé, o si no, no tendríamos hoy toda la bendición de las cartas y la sabiduría que el Espíritu Santo dotó a Pablo. Así que les contó lo que había pasado en el camino, les habló y cómo en Damasco Pablo había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé fue un compañero de aflicción y un compañero de consolación. Y es que Dios usa a personas, así como les mencioné a Tito, en esta oportunidad está usando a Bernabé. Y yo quiero que usted agradezca al Señor por las personas que le han acompañado en los momentos de profunda aflicción en su interior. A veces son pocas. Es más, en ocasiones solamente podemos mirar al cielo. Y Dios permite esos escenarios para que conozcamos el poder que hay en el consuelo del Señor. Y mi punto número 5, nuevamente 2 de Corintios capítulo 7, versículos 8 en adelante. Dice Pablo, aunque yo los entristecí o los contristé con mi carta, no me pesa. Ese Pablo es tremendo. Aunque en su momento pues lo lamenté, pero veo que aquella carta por algún tiempo los entristeció, pero ahora me gozo, no porque ustedes hayan sido entristecidos, sino que al final esa tristeza obró para el arrepentimiento. Y me salto rápidamente al versículo 13 por efectos de tiempo. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Mi quinto y último punto, el consuelo de Dios nos alcanza aún cuando le hemos fallado a Dios. El consuelo de Dios aún se manifiesta cuando nosotros lo hemos negado, cuando nosotros hemos traicionado, cuando hemos pecado y hemos caído en tentación, o cuando hemos participado en lo que este mundo nos ofrece. También lloramos cuando le fallamos al Señor. ¿Alguno acá ha llorado por fallarle al Señor? Claro. Así que ese versículo de la bienaventuranza también aplica. No solamente cuando lloramos por situaciones emocionales que golpean el alma, sino también porque hemos fracasado, por decirlo así, en nuestra relación con Dios y sentimos pena y decepción de nosotros mismos. Ahora, ¿qué hace el consuelo de Dios en la vida de una persona? Produce en él arrepentimiento, no condenación. Porque el que rehúsa el consuelo de Dios, el que no busca a Dios en medio de su dolor, puede terminar sumido en un
en una condenación, en una culpa, en una acusación profunda que lo sepulta y que le impide avanzar. Pero si usted es una persona que hoy dice, fallé, caí, me venció el pecado o el mundo, usted puede de nuevo venir ante el Señor y recibir de parte de Él su consuelo, porque ese consuelo produce en usted arrepentimiento. Es más, algunos estudiosos de las bienaventuranzas ven en estas 9 declaraciones cierta progresión. Hace 8 días, cuando dijimos que bienaventurados los pobres de espíritu, concluíamos que un pobre en espíritu era lo que nosotros éramos antes de Cristo: necesitados, dependientes, insuficientes, incapacitados. Así que para recibir al Señor, lo primero que debemos es admitir nuestra condición. Pero la segunda bienaventuranza, ¿de qué habla? De llorar. Y otro aspecto que involucra la salvación, además del recibir a Cristo, es el genuino arrepentimiento, que llega por la acción del Consolador, por la acción maternal de Dios, que nos da convicción y nos hace caer en cuenta de que fallamos a Dios, y que allí nos hace un llamado para arrepentirnos. Pedro es un ejemplo de ello. Lucas 22, versículo 61. Estamos hablando en el contexto donde Pedro niega a Jesús, y dice que vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Versículo 62. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ha sido una semana donde está llorando amargamente. Entonces, que alguien le diga a Pedro y que alguien le diga a usted: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Por eso en Juan capítulo 21 encontramos el consuelo de Dios manifestado en Pedro a través de la persona de Jesús. Usted puede leer todo ese capítulo, que muestra detalles amorosos e, insisto, maternales y tiernos en la relación de Jesús hacia uno de sus discípulos que lo acaba de traicionar, que lo acaba de negar. No una, no dos, sino 3 veces. Todavía los zapatos de Jesús nos quedan muy grandes. Yo me puse a pensar, si uno de ustedes me negara 3 veces, digo yo, ahí dice Jesús los miró, y yo dije, ¿cómo lo miraría yo? ¿Y cómo lo miró Jesús? Porque ahí hay una marcada diferencia. Muy bien, dice que Jesús se manifestó. Estoy en Juan 21, voy a ir rápidamente por este texto. Se manifestó. Tal vez tú, en medio de este escenario donde sientes que caíste, que fallaste, que negaste a Jesús, necesitas entender que el Señor se quiere manifestar una vez más en tu vida. Dice versículo 3: aquella noche no pescaron nada, ni un resfriado. En el versículo 5 se acerca Jesús, y ¿cómo los llama? Amorosamente, maternalmente. Nidia le dice: hijitos. ¿Cómo le dice? Hijitos. ¿Tienen algo de comer? Ahí yo veo a la mamá. La mamá es la que siempre está: ¿qué quieres de comer? Come, hijo, porque te vas a adelgazar. Entonces el Señor hizo el mismo milagro que hizo cuando Pedro lo conoció por primera vez. ¿Recuerdan cuál fue ese milagro? La multiplicación de los peces. Y eso lo hizo el Señor. Lo hizo intencionalmente, porque quería mostrarle a Pedro que, a pesar de que él estaba llorando amargamente por haberle fallado, el consuelo de Dios seguía al alcance de él. Entonces dice que echaron la red, versículo 6, y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces Juanito, el discípulo a quien Jesús amaba, le dijo: Pedro, es el Señor. Y Pedro, ¿qué hizo? ¡Pua! Como que estaba ligero de ropas y como que se puso algo y ¡fum! Se tiró al agua porque tenía vergüenza. Después
Versículo 9, vieron brasas puestas, un pez que estaba allí, Dios proveyendo comida para ellos. Y después sabemos lo que ocurrió cuando el Señor le pregunta 3 veces a Pedro, haciendo referencia a las 3 veces que él lo negó: Pedro, ¿me amas? Y algo tremendo, en las 3 oportunidades el Señor siempre le dice: apacienta mis ovejas. El llamado, el ministerio, el propósito que yo he trazado contigo sigue vigente. Pedro, eres bienaventurado, porque cuando lloraste fuiste consolado. En cambio, Judas rehusó el consuelo de Dios. ¿Y dónde terminó? En suicidio. David también es un ejemplo de un hombre que en su pecado con Betsabé fue consolado por Dios. Y por eso escribe el Salmo 51, con el que muchas generaciones nos hemos identificado cada vez que fallamos con el Señor. Un salmo de gratitud a Dios por el consuelo recibido en el peor día de su vida. ¿Cuál es el salmo de tu corazón en esta mañana? Nos ponemos en pie. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana por tu palabra. Te queremos dar gracias por este tiempo en el que podemos meditar acerca de momentos en nuestra vida donde hemos recibido impactos emocionales que han traído tristeza, congoja, Señor, sufrimiento en nuestro interior. Situaciones de nuestra vida que nos han afligido. Pero hoy, siendo sensibles a tu palabra, buscamos acceder a ti e ir para ser consolados por ese Padre y por esa Madre que eres tú. Una madre que consuela a sus hijos cuando otros le han rechazado, cuando otros le han por debajeado, cuando otros le han calumniado. Señor, consuélame porque escucho edictos de muerte. Consuélame, Señor, porque han venido sentencias que amenazan con la vida de mi casa. Señor, yo busco tu consuelo y renuncio a rehusar el consuelo que solamente en tu presencia puedo hallar. Yo renuncio, Señor, a tener esa actitud muchas veces hermética en mi corazón que no admite tu consuelo. Renuncio muchas veces a buscar escapismo de lo que este mundo me ofrece, Señor. A levantar, Señor, muchas veces situaciones donde me puedo esconder para no confrontar el dolor que tengo en mi interior. Y yo pido por la acción del Espíritu Santo que en esta mañana vengan ríos de revelación, y que si hay situaciones, eventos que no se han cerrado en mi vida, ciclos que no se han cerrado por completo, en esta mañana tú me permitas, Señor, cerrar ese ciclo por medio del consuelo que tú me das en el nombre de Jesús. Y en este momento quiero que usted permita que Jesús le abrace. No es el abrazo de un hombre, no es el abrazo de una mujer, es el abrazo de Jesús. Él viene a llorar contigo. Él viene a decirte: aquí está mi hombro, llora, descansa sobre mí, reposa sobre mí. Yo soy el Dios de toda consolación. Yo conozco lo que está cruzando tu corazón. Yo conozco los diferentes escenarios por donde muchas veces quisiste expresar, exteriorizar lo que había. Y en ese momento el Señor entra en esa escena y te acompaña y te abraza y te rodea. Aquí está el consuelo del Señor, la manifestación de su poder. Un consuelo que te lleva a levantarte en medio del dolor y a encontrar fortaleza en Él.
Recibe las fuerzas que vienen del Señor, las fuerzas del búfalo, las fuerzas que te levantan para seguir adelante con la mirada puesta en Jesús. Recibe hoy ese consuelo que solamente obtienes en su presencia. Señor, personas que pueden estar defraudadas de sí mismas, muéstrate, Señor, manifiéstate una vez más. Una vez más, Señor, atiende en medio de mi necesidad, en medio de mi error, en medio de mi independencia de ti. Señor, me equivoqué, perdóname, porque hoy declaro, como lo dijo Pedro, ¿a quién puedo ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y en esta mañana tú traes una palabra de vida eterna que emergió de tu mismo corazón cuando declaraste: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y declaramos al Consolador en esta mañana, abrazando, ministrando tiernamente el corazón que está bajo aflicción, el corazón que carga con culpa, con dolor, con tristeza, el corazón que muchas veces no ha podido depurarse de situaciones de su pasado. Que el poder de la consolación se manifieste en esta mañana sobre la congregación, Señor. Yo abro mi corazón, Señor, y permito que tú traigas consuelo. Alivia mi dolor, alivia mi alma, trae bienestar a mi interior. Porque si no soy consolado por ti, entonces seré empujado a buscar en este mundo lo que tú estás dispuesto a darme. Señor, sana la herida, sana la llaga, sana el vacío. Cubre, Señor, ese dolor, esa ausencia, ese vacío, esa separación, ese desprendimiento. Abrázate a Jesús. Él lloró allí en el funeral de Lázaro porque vio a Marta, porque vio a María y las vio tan afligidas que se conmovió en su espíritu. Y hoy tú puedes acercarte al Señor y en medio de lo que puedas estar cruzando, en medio de esos edictos de muerte, declarar, como lo dijo Pablo: yo confío en Dios que aún resucita a los muertos, de que Dios me librará, de que Dios me libra, y que así como Él me ha librado en escenarios anteriores, tú eres el Dios que me consuela. Y Señor, ayúdame a mí también a ser un instrumento de consuelo a otras personas que están a mi lado y que necesitan, Señor, experimentar el consuelo tuyo a través de mí. Ayúdame, Dios, a poder ser un instrumento donde yo me vacío de mí mismo para ser lleno de tu consolación y ser un instrumento que trae palabras de ánimo, de bendición y de fortaleza a otros. Y en esta mañana permita que ese derramamiento del Espíritu, ese consuelo que viene de Él, pueda venir sobre su vida y traer alivio a su corazón. No es cierto que tu llaga no admite curación. No es cierto que tu dolor no tiene fin. No es cierto. Él puede hacer una obra de consolación perfecta, maravillosa en tu interior. Adoremos al Señor en esta mañana.